Dios les bendiga esta tarde, hermanos y amigos. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y continuar hablando acerca de la realidad de los últimos días que estamos viviendo en nuestro planeta. Hemos venido hablando acerca del capítulo número 13 de Marcos, donde hemos detallado algunos aspectos que son vitales, pero que aún nos falta algunos aspectos que tratar para poder culminar acerca de la realidad de los últimos días. Y hablábamos hace algunos días atrás que lo que estamos viendo en la actualidad, en la historia del ser humano, es solo el comienzo. Solamente son contracciones moderadas que está teniendo la mujer encinta. Pero lo que sucederá justo antes del fin no es nada comparable con lo que estamos viviendo en la actualidad. 2000 años de estas contracciones moderadas estallarán al final de los tiempos, en los tiempos de la tribulación, la cual es descrita en el Evangelio de Marcos a partir del capítulo número 13, verso 14, y que se ve de una manera más detallada en el libro de Apocalipsis, en los capítulos número 6 al capítulo número 9, donde se nos dan predicciones asombrosas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es Él el que habla, es Él el que ha predicho estas cosas. No fue cualquier profeta existente en este mundo, sino que es el mismo Señor. Él es el mismo quien predijo destrucción, engaño, desastre, muerte. Y es más, dice de una manera clara, aflicción. Por lo tanto, esas condiciones afectarán a todo el mundo. Pero nuestro Señor pasa de las condiciones que afectan al mundo a las condiciones que afectarán la vida de los creyentes, la vida de aquellos que han decidido prestar su plena confianza en Dios. Y ese aspecto es algo que seguramente los discípulos no querían escuchar, o sea, no esperaban escucharlo de la boca del Señor. El verso número 9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y continúa, estad alertas. O sea, es una conmoción a sus sentidos. En otras palabras, no mejorará la situación, sino que empeorará. Esto no es lo que ellos esperaban escuchar con la llegada del Mesías. Ellos esperaban liberación, no esperaban aflicciones, ni golpes, ni sufrimientos en este mundo, sino que ellos esperaban una total liberación. No querían escuchar o no esperaban escuchar esas palabras que Jesús les estaba diciendo, como por ejemplo persecución, angustia para los creyentes. Bueno, ese aspecto para nosotros no es nada nuevo. No es nada nueva la persecución, no es nada nuevo los sufrimientos. En Mateo capítulo 10, versos 16 y 17, Jesús dijo que esto iba a suceder. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto fue al principio de su tiempo como discípulos. Esto fue al comienzo. Y pienso que ellos creyeron que todo eso
ya lo habían sufrido, ya habían enfrentado la hostilidad de los judíos, ya habían visto su odio y animosidad, a pesar de que no hay registros en el ministerio de Jesús de que fueran llevados a la corte y hayan sido azotados, pero ellos ya habían vivido esos aspectos en su vida. Y quizás pensaron que era una manera metafórica de hablar y que ya había sucedido, que ya no iba a ser así, que la noche siguiente, al jueves en la noche, cuando se reunieron en el aposento alto, nuestro Señor les dirá con seguridad, en caso de que ellos preguntaran si era definitivamente el futuro. Entonces ellos pensaban que las cosas ya iban a terminar, que ya habían pasado y que Jesús solamente estaba haciendo una reseña de todo lo que habían vivido, y esperaban que al día siguiente, a la hora de la cena, Jesús les declarara que ya era el tiempo de declararse como el Mesías de Israel. Pero Juan capítulo número 15, versos 18 y 20 nos dicen que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En el capítulo 16, verso 2, el jueves al atardecer, en el aposento alto, nuestro Señor les dirá: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y ustedes no han experimentado esto. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Lo van a experimentar tal como dice 2 de Timoteo capítulo número 3, verso 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, y esto empeorará cada vez más. Será mucho más difícil, no tendrá solución, no tendrá remedio. Específicamente dice que los van a llevar a la corte y serán azotados en la sinagoga. Eso es persecución a los judíos. Las cortes de Israel era donde estaban las sinagogas. Y los casos eran tratados en las sinagogas por jueces locales que habían sido designados, y es ahí donde se decretaban los azotes. Nunca eran más de 40 latigazos, siempre eran 40 azotes menos uno, como el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas. Ese era el máximo. Y por esa razón es que siempre se daban 39, porque no querían contar mal y excederse. Por eso es que Pablo lo dijo: de los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos uno. Pablo fue arrastrado a la sinagoga, se le acusó de blasfemias y fue azotado. Pero la persecución llegará no solamente a los judíos. Según el libro de los Hechos, hace el relato de la persecución judía en los capítulos 4, 5, 8, 12, 13, 21, 22, 25 y 26. No solamente será contra los judíos, sino también contra los gentiles, contra los cristianos gentiles. Por lo tanto, al regresar a Marcos capítulo número 13, verso 9, cuando dice: y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, Hechos también registra este aspecto cuando habla de la persecución gentil en los capítulos 16, 17, 18, 21, 24, 25 y 26. Así que vendrá ustedes de los judíos y de los gentiles. Por cierto, en Apocalipsis capítulo 6, 7, 13, 17 y 18 se ve la peor persecución antes de la llegada del Señor.
Y la perspectiva general es que la falsa religión ha masacrado a los cristianos y lo sigue haciendo hoy en día en un mundo moderno en este mismo momento. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué los mueve a continuar con la persecución y continuar con las matanzas? Bueno, lo hacen simple y sencillamente porque odian a Cristo, porque odian al autor y consumador de la salvación. Por eso es que ellos lo hacen, porque no lo quieren, no lo aman, no lo aprecian, no sienten ni el más mínimo que atracción o cariño hacia el Cristo de la gloria. Por esa razón es que en el versículo 9 dice que lo hacen ellos por causa de Él. Pero Pablo dice que lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. O como se lo mencionó a los colosenses, les dijo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es algo grave, porque ellos, la iglesia que ha masacrado cristianos a lo largo de la historia, piensan que lo hacen por causa de Jesús. Piensan que lo hacen por causa del reino. Pero Jesús les dice que no es lo que ellos piensan, que no es eso, porque en medio de toda esa maldad, toda esa muerte, toda esa persecución, es maravilloso. Porque ustedes, les dice el Señor, darán testimonio a ellos, porque la persecución que harán contra ustedes no quebrantará su fe, sino que al contrario, todo ese sufrimiento, toda esa aflicción, todo ese dolor, no causará que ustedes nieguen a Jesús. No causará que ustedes nieguen la fe que tienen en el Hijo de Dios. Porque en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo ese dolor, la gracia de Dios abundará en ustedes, abundará en sus vidas. Porque donde existe ese tipo de persecución, de sufrimiento, la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios fortalece, la gracia de Dios renueva, la gracia de Dios aumenta la fe. Segunda de Corintios, Pablo nos los está diciendo en el capítulo número 12, porque el Señor nos da la gracia que necesitamos, porque no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Nos da una salida, y sucederá que en medio de ese sentimiento de dolor, de sufrimiento, nos dará, o uno dará testimonio a la vida de las personas. Uno dará testimonio hacia aquel que está dando el castigo, hacia aquel que está dando la persecución. Y tenemos registrado un aspecto amplio de esos sucesos. En los libros, o en el libro de los mártires de Fox, son 3 volúmenes originales donde se registra a todas las personas que cuando enfrentaron la muerte dieron testimonio para la honra de Cristo. Dieron un testimonio fuerte para glorificar a Cristo, para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para honrar a aquel que había muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces, en medio de la destrucción, en medio de la persecución, en medio de difíciles tan reales a nuestra vida, y que hemos venido viendo cómo se ha venido trazando a lo largo de la historia el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, también en ella hay una promesa. Porque con esa advertencia de Jesús que les está haciendo a sus discípulos, también viene una promesa y dice
que el Evangelio debe ser primero predicado a todas las naciones. A pesar del odio, a pesar del rencor, a pesar de la muerte, a pesar de tratar de destruir a la humanidad, el Evangelio llegará a todas las naciones. El Evangelio alcanzará a todos los seres humanos del mundo. Llegará y será predicado primero a todas las naciones. A pesar de la persecución, a pesar de las muertes, a pesar de las torturas, a pesar del sufrimiento, no podrán terminar con el Evangelio. No podrán apagar las buenas nuevas de salvación. El diablo jamás podrá callar la verdad del Evangelio a la vida de las personas. De hecho, siempre decimos que la sangre de los mártires se convierte en un asiento para la iglesia, en un abono para la predicación del mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo número 1, verso 8, Él dijo que fueran por el mundo, que predicaran el Evangelio. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sean mis testigos, dijo el Señor. Y en la actualidad el Espíritu Santo sigue llamando testigos para la gloria de Dios, para ser testigos de Cristo, para ser testigos del Evangelio, para ser testigos de que Cristo es el Salvador de la humanidad, es el Salvador del mundo. Han pasado 2000 años de ese hecho y el Evangelio ha sido predicado, ha llegado a todo el mundo. ¿No es cierto esto? 2000 años. 2000 años después, el Evangelio se ha difundido por todo el mundo. Y una muestra de que el Evangelio se ha difundido por todo el mundo es la actualidad. Es la actualidad que estamos viviendo. La actualidad de la realidad de los últimos tiempos. En unos 30, 45 días, 2 meses, 60 días atrás, hemos visto esa realidad donde la predicación del Evangelio se ha intensificado. Y a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, el Evangelio se predica, el Evangelio se proclama. ¿Y quién no tiene acceso a un medio de comunicación? En un tiempo de pandemia, las personas anhelan palabras de aliento, anhelan escuchar la palabra de Dios, y ahí es donde Dios a través de su Espíritu Santo abre la puerta para que puedan escuchar, para que puedan oír, para que puedan ver que Dios les ama, que Dios tiene un propósito grande para con ustedes. Entonces la puerta a la predicación del Evangelio se ha abierto de una manera grande, específica y fuerte a nivel mundial. Tal como Jesús lo dijo, el Evangelio no se le puede eliminar. Imagínense esto. Estaba sentado Jesús con esos 12 hombres, uno de los cuales le iba a traicionar en unas pocas horas. Un pequeño grupo de desconocidos. Y Jesús les dice que a partir de ellos el Evangelio se iba a extender por toda la tierra. De esos 12 hombres, incluyendo al traidor, Jesús les está diciendo: a través de ustedes el Evangelio se va a extender a toda la tierra hasta llegar a cada rincón del mundo. Otra increíble profecía que se ha cumplido al pie de la letra, que se ha cumplido a la perfección. Mateo capítulo número 24, verso 14, añade luego que entonces vendrá el fin. ¿No les alegra esto, hermanos? Cuando el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, dice: entonces vendrá el fin. Sí, habrá persecución, pero a pesar de la persecución, la promesa de que el Evangelio llegará a todo el mundo
es clave. Y luego la promesa personal en Marcos capítulo 13, verso 11, pero cuando os trajeran para entregaros, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino que os será dado en aquella misma hora. Eso hablen, porque no son ustedes los que van a hablar, el Espíritu Santo. Una promesa maravillosa. A veces uno lee acerca de que cantaban himnos dando testimonio de Cristo. He pasado muchos años leyendo testimonios de los mártires y cómo el poder del Espíritu Santo llegó a ellos y cómo decían cosas que estaban más allá del poder y las fuerzas humanas. Y sabe una cosa, eso, porque tenemos una promesa y consuelo. Lucas capítulo número 21, verso 15 dice: yo la cual no podrá ni contradecir todos los que se opongan. Porque su testimonio es así de poderoso, su testimonio es así de grande, de maravilloso, porque no son palabras humanas, sino que es palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió. Virtualmente todos los apóstoles fueron martirizados. Todos los apóstoles fueron martirizados. El último de ellos, Juan, terminó en el exilio, una especie de martirio permanente. Fueron asesinados de muchas maneras, decapitados, otros fueron crucificados. Pero eso no evitó que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Al momento de su muerte, como todos los verdaderos creyentes a lo largo de la historia, en medio de la persecución, el Espíritu de Dios estaba ahí para elevarlos más allá de las fuerzas humanas y llevarlos a decir cosas que surgían básicamente de sus corazones por el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. En Marcos capítulo 13, verso 12, Jesús dice que no solamente serán perseguidos por los judíos y gentiles, sino que también serán perseguidos por su familia. Dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Qué duro ha de haber sido para los discípulos escuchar esto, porque ellos tenían tantas esperanzas. Algunos han llegado a decir que Jesús se esforzó bastante, pero fracasó de manera lamentable. Pero él predijo cómo sería la historia del mundo, y de ese modo exacto ha acontecido. Entonces no hay fracaso. Ese era el propósito de Dios. Vuelvo a recalcar que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, habría animosidad literal dentro de la familia. Está todo en Mateo capítulo 10 y capítulo 14. Pero recuerden que Jesús muchas veces dijo que teníamos que aborrecer a padre, a madre, a hermanos, a hermanas, y que aún deberíamos aborrecer nuestra propia vida para poder ser sus discípulos. Y esa es la realidad que corresponde con las Escrituras. Esa es la realidad que corresponde a la vida actual, al tiempo actual, con las Escrituras. Jesús estaba en lo correcto con respecto a la destrucción del templo. Jesús estaba en lo correcto con respecto al engaño sin fin que aumentaría al final, de modo que hoy Jesús aquí podría estar y otro Jesús podía aparecer por otro lado. Tenía razón con respecto a que iban a aumentar los desastres en todas las proporciones.
Con respecto a las angustias también tenía razón. Con respecto a la persecución también tenía razón. Con respecto al martirio también tenía razón. Con respecto a que el evangelio se iba a propagar por todo el mundo, también tenía razón. Por lo tanto, Él debe ser Dios. Él no pudo haber sido un ser humano común y corriente. Él debe ser Dios. Porque solo Dios sabe esas cosas. Solo Dios conoce esas cosas que acontecerían en el futuro y que han venido aconteciendo al pie de la letra. En conclusión, hay una afirmación final. Marcos capítulo 13, verso 13 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Será por mí, dice el Señor. No es por ustedes. Ustedes no son la causa del odio. Ustedes no son la causa de que los odien tanto con deseo de matarlos. Será por mí. Pero oigan, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa será salvo? Será llevado a la gloria. Será llevado al cielo. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo se puede manejar la persecución judía o la persecución gentil, el odio de la familia, la persecución de la familia, la ejecución de la familia? ¿Cómo podemos manejar estas cosas? Bueno, Jesús dice que la verdad es que el que persevere hasta el fin será salvo. Y de eso entendemos que los falsos cristianos no serán capaces de soportarlo. Los falsos cristianos no serán capaces de soportarlo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Pero el verdadero cristiano es templo y morada del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que les ayuda a soportarlo. Lucas capítulo 21, verso 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ustedes no ganan la salvación por medio de la paciencia. Ustedes prueban que tienen fe verdadera por medio de la paciencia. La fe superficial colapsará con la persecución. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Primera de Juan capítulo 2, verso 10. Y esa es una realidad básica del Evangelio. La fe auténtica dada por Dios soportará toda persecución, soportará todo sufrimiento, porque el Espíritu Santo dará fuerzas al cansado, dará fuerzas al débil, le ayudará a salir adelante. Es Dios quien proveerá la gracia. Los problemas, las mentiras, el engaño, la persecución, el sufrimiento revelarán un cimiento vacío, rocoso, de falsa profesión de fe. Y bajo ese tipo de presiones, el interés superficial en Cristo no va a resistir. Y por eso repito esta tarde que no ganamos nuestra salvación porque resistamos. Demostramos nuestra salvación porque resistimos. Tenemos una salvación que es la cual se ratifica por medio del sufrimiento. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la verdadera fe es fortalecida para resistir. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, para que sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, la prueba de su fe produce fortaleza. La prueba de su fe demuestra que la misma fe es real. Entonces, nuestro Señor nos da una advertencia, una promesa, un consuelo y también una esperanza celestial frente a la realidad de cómo se desarrollan inevitablemente la historia. Y eso cubre toda la historia. Cubre toda la historia del ser humano hasta el tiempo de la tribulación que se desencadena por el evento del versículo 14. Por lo tanto, es una realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos. Una realidad desastrosa. Una realidad terrible. Pero también una realidad gloriosa de que los que somos de Cristo estamos cubiertos con su sangre y estamos decididos a vivir para Él y a saber de que Dios tiene preparado algo más grande para nosotros. Por lo tanto, hermanos, les animo a seguir adelante, a soportar hasta el fin, a confiar en Dios hasta el fin, que nada, absolutamente nada haga menguar su fe, su confianza en Dios, sino que aunque la muerte está llegando a la puerta de su casa, que aunque la muerte esté llegando a su cuerpo, usted siga confiando en ese Dios todopoderoso que fortalecerá su fe y le ayudará a salir adelante, porque su vida no termina en este mundo, sino que al terminar la vida en este mundo, comienza la verdadera vida llena de gloria en la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. Esto no es raro lo que está pasando. Y según las noticias actuales, vienen cosas peores. Las potencias mundiales están amenazando. Están investigando que si el virus fue provocado en un laboratorio científico de China, en Wuhan, les trae consecuencias trágicas. Y eso desencadenará en más muertes, en más situaciones difíciles. Pero la alegría esta tarde es que el Evangelio de Cristo ha sido predicado en todo el mundo. Y su palabra dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo lugar, entonces vendrá el fin. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú, Señor, no escatimaste la vida de tu Hijo al enviarlo a este mundo a morir por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, su sangre ha sido esparcida por todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Te suplico por aquellos que aún no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo pueda revelarles la salvación, el perdón que solamente se obtiene a través de la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre por ellos. Tócales, alcánzalos, transfórmalos, regenéralos, hazle reaccionar, Señor, para que puedan confiar en tu salvación, para que puedan confiar en tu perdón y puedan así recibir la vida eterna que tú tienes preparado para todos aquellos que decidan abandonar el pecado y confiar en ti. Señor, todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén.